mide 2 pies. Sí, mide medio metro. Mide medio metro. De estatura. Sí, deporte. Sí, claro, eso estamos pensando. Sí, claro, no, porque no. Y saben ustedes que para entrar a esto les ponen como una especie de cable en la cabeza. No estoy mintiendo. Pueden googlearlo, gasten los 3G en algo bueno. Y ahí como que alinean sus chakras, me imagino sus karmas, sus cosas, les chupan las lucas y les hacen creer que son importantes. Bueno, y eso está pasando con Alberto Lata. Chiquillos, entremos en material. Quiero empezar con este tema primero de... Es que hoy día la gente está toda relacionada con la Araucanía, ¿no es cierto? Sí. Y ayer se jugó Chile con Honduras, ¿no es cierto? Y la NFP se pronunció por vía de Arturo Salá, que es el presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, y él negó, dijo que no se iba a hacer un minuto de silencio oficial en este partido que se jugaba en Temuco. Justamente adquiría todo sentido, creo yo, para mi gusto. Y dijo que no, porque el fútbol no tenía relación con lo que estaba pasando. Habló de un accidente, la muerte de Camilo Catrillanca. Y justamente la selección chilena, encabezada por Jan Bosellur, hizo una performance desafiando incluso desafiando la prohibición de la NFP. Rebeldía que fue levantada por muchos medios internacionales. Hablaron de la rebeldía de la selección chilena, encabezada por Jan Bosellur. Resulta que Jan Bosellur, en el mismo avión donde iban, porque viajaron juntos los equipos Honduras con la selección chilena, en el mismo avión, fue el mismo jugador el que habló con los dos equipos y organizó esta reunión, esta rueda que hicieron antes en honor al comunero. Un minuto de silencio. Un minuto de silencio que hicieron, no oficial, por supuesto. Y más encima, Jan Bosellur usó su camiseta con su segundo apellido, que es mapuche. Claro. Entonces, quiero saber ustedes qué les parece primero la decisión de la NFP y segundo la performance de la selección encabezada por el jugador Jan Bosellur. Cualquiera de ustedes dos, por favor. Y le preguntamos a la gente también, queda el micrófono abierto, #Infames, y leemos todo. Sí. A ver, el fútbol yo creo que si alguien lo quiere restringir solamente a lo deportivo y a la cosa que ocurre en la cancha, se equivoca tremendamente porque está enraizado en la cultura popular, no solamente de Chile. Yo creo que, por algo el deporte más masivo y que concita mayor pasión en todo el mundo. Y creo que cumple un rol siempre de cohesión social, y cuando hay problemas en las sociedades también... no es un distractor, no debe buscarse un distractor, sino que es algo que aporte justamente a superar los problemas y los conflictos. En este caso yo creo que la selección chilena tomó una decisión tremenda, muy valiente por lo demás. Creo que Bosellur tiene además, y esto no es lo primero que hace, él anteriormente también siempre ha sido muy puntudo con posiciones. Se ha pronunciado muchas veces. Y con posiciones políticas. El Parlamento requiere de un deportista, no así Keitel, una persona que realmente tenga un pensamiento... ¿Mal? Claro. Mal me no, yo también estoy de acuerdo. Pero bueno, estamos en democracia, entiendo. Sí. Pero Bosellur, yo creo que, perdona por interrumpir, es una mezcla perfecta de deporte, de una persona que se hace parte de un sentimiento, porque además él es haitiano y mapuche, tiene un tema fuerte, además mucho es negro acá en Chile. Digamos las cosas como son, porque aquí tiene la gente de color, digamos las cosas, los ciegos son ciegos, yo soy piti, o sea, todos tenemos nuestro, pero acá como que se está cambiando mucho el nombre. Pero bueno, no me voy a ir del tema. Independiente de eso, yo creo que el Parlamento y el Congreso chileno requiere personas como él, que son deportistas, son destacados y además tienen una opinión. Creo que es importante, sobre todo si han sido líderes para niños, jóvenes. ¿En la misma selección? Sí. O sea, nadie le rebatió dentro de todo el plantel de la selección, y no solamente la selección chilena, la selección hondureña, pero participaron. La interna, participaron. Lo que era la rueda en el centro de la cancha fue un hecho de protesta contra la NFP, contra Arturo Salá. Eso fue. Porque Arturo Salá les negó un minuto de silencio, que es una cuestión básica. O sea, se estaba jugando en Temuco. Estamos hablando de una selección que además ha hecho opinión previamente respecto a estos temas, que tiene un jugador que está metido justamente en esta problemática y que le interesa mucho exponerla, y una sociedad que no tiene otro tema. Esto, tú lo decías, todos los temas hoy día llegan a la Araucanía, llegan al conflicto del Estado chileno con el pueblo nación mapuche. Entonces yo creo que aquí hay un despropósito. Creo que Arturo Salá aisló solo, dio a entender una señal que creo yo que más allá de lo que ocurre, en concreto la selección la terminó por superar, y eso es una demostración de que finalmente en la cancha son los jugadores los que definen, y yo creo que definieron muy bien. ¿Qué piensas tú, Andrés? Yo comparto con Camilo, o sea, el fútbol no solamente está circunscrito al deporte en sí mismo, sino que mueve toda una cultura, y muchas veces se han realizado minutos de silencio por cosas que no son propiamente del fútbol. No veo la razón de por qué se quiso prohibir este minuto de silencio, no, yo sinceramente no la veo. Pero sí, yendo al tema de la manifestación propiamente tal, de que
de que ya Bonseviure haya ocupado la camiseta con el apellido mapuche, con su segundo apellido, que dicho sea de paso no encuentro que esté nada malo y lo veo como un gesto importante que él hace. Sí me surge una pregunta, porque él también... Coliqueo, su apellido. Coliqueo. El 2009 él también era jugador de fútbol. Y el 2009 la selección tuvo un partido de fútbol. Un mes antes habían asesinado también a un mapuche, Mendoza Collido. Y él no se manifestó en ningún momento, no realizó ninguna manifestación pública. ¿Tú dices que hay un doble estándar del pacto de un sector de la no sé, político? Yo le preguntaría a Jan Bonseviure por qué lo hizo ahora y no lo hizo en ese momento. Maduro, igual, Lo que pasa como 10 años. Uno no le puede estar cobrando consecuencias. Pero él siempre ha tenido un discurso más o menos similar. Es decir, en sus entrevistas en Inglaterra, cuando él jugaba como jugador de fútbol, allá, él también hacía énfasis en sus raíces, en la importancia que él sentía, no solamente por parte de su mamá, sino también por parte de su papá. Entonces, el que no lo haya hecho ahora, y yo no encuentro que sea malo que lo haya hecho, sino que lo entiendo y lo apoyo incluso, pero que no lo haya hecho en esa oportunidad, a mí al menos me da una duda. Oye, ahí Andrés la dejó dando bote. ¿Puedo disparar? Está bueno el dato en todo caso. Está bueno el dato. Está bueno el dato porque sí. me diste un tema que también se le ha criticado mucho a la izquierda hoy en día cuando existieron comuneros que fueron asesinados de una manera muy parecida. ¿Qué dice el hombre de izquierda? Y donde también donde Carabineros también actuó falseando pruebas, ya está archichavido, ¿no es cierto? Pero en ese momento, cuando estaba gobernando tu sector... Tu sector, Camilo, tu sector, Camilo, acláralo. No se levantó la voz de la manera como se ha levantado hoy. Nosotros como Partido Comunista nunca, en ninguna ocasión donde han sido asesinados mapuches, y esto ha ocurrido porque es una política lamentablemente de Estado, aquí se ha impuesto la política del enemigo interno en la Araucanía, justamente la visión de que existe terrorismo con la intención de justificar estos elementos que son el uso de la policía militarizada, además entrenada en el extranjero, una parte de ella, para enfrentar un conflicto que es de carácter político, y eso ha traído consecuencias fatales. O sea, aquí tenemos la primera víctima justamente de esta política, de este gobierno. Me estoy refiriendo a la política de comando jungla, de la mano dura, de que allá vamos a desbaratar el terrorismo. O sea, yo creo que, y yo me tengo que hacer cargo de lo que mi partido resuelve, porque nosotros participamos durante 4 años de un gobierno que es el gobierno de la nueva mayoría, el gobierno de la presidenta Bachelet, donde yo dije en el programa anterior, yo me puedo ser responsable de las cosas donde nosotros tuvimos injerencia y donde pudimos aportar y ser parte del debate inclusive de las definiciones, pero no nos podemos hacer cargo de la política del ministro de Hacienda, que todo el rato corrió por un carril distinto al que nosotros pensamos, con el ministro, el ministro de la Secretaría General de Gobierno, que también en el Parlamento buscaba acuerdos con la derecha. La verdad es que nosotros no compartimos eso, y el Partido Comunista no participó en los gobiernos de la concertación. O sea, nosotros fuimos siempre críticos a los gobiernos de la concertación, en tanto entendíamos que ahí existía la profundización de un modelo. Yo quiero aquí responder un poquito a la situación, porque cobrarle consecuencias a Jan Bonseviure, me parece que en el marco de que él está haciendo un aporte, me parece que no es correcto. No es correcto porque si no, vamos a minimizar cada uno de los actos positivos, nobles que se realizan. Y yo creo que esto es un tremendo acto. No, pero lo digo porque se compara con antes. O sea, como que antes entonces él pensaba otra cosa, y yo creo que son elucubraciones que no son correctas. Pero yo te hacía una pregunta más amplia, no solo por Jan Bonseviure, sino por tu sector, o tu partido político específicamente. Sí, mi partido político siempre ha cuestionado, primero, de que aquí haya un entendimiento de que este es un conflicto policial o un conflicto militar. Este no es un conflicto contra el terrorismo, no existe terrorismo en la Araucanía, a posición del Partido Comunista y la Juventud Comunista, y el tratamiento que se debe dar a una situación donde el pueblo nación mapuche busca autonomía, reconocimiento de territorio, que está buscando justamente autodeterminación como pueblo, y el reconocimiento en esto constitucional, pero en todos los ámbitos, o sea, su cultura en todos los ámbitos. Nosotros consideramos de que requiere ingresar a la Constitución mediante lo que nosotros hemos dicho, digamos, que Chile sea un país multinacional, o sea, y multicultural, y por tanto debe existir un reconocimiento pleno de una cultura que es predecesora al Estado chileno, que tiene además reivindicaciones que son propias hoy día a propósito de todo lo que ha sido, o sea, esto ha sido un ataque permanente, y yo diría desde el sadismo mismo de un Estado que no se ha conformado con entregarle a las forestales todo el territorio, prácticamente todo el territorio de la Araucanía y otras zonas, sino que además le ha puesto a la policía, y policía militarizada, a defender la ganancia de estos grupos económicos que conflictúan justamente con el pueblo nación mapuche, que tiene todos sus derechos ahí. Andrés, ¿se están defendiendo intereses económicos en la Araucanía?
hoy en día? No creo, no creo. ¿Esa es parte del problema que crees tú? ¿Que la radiografía que hace Andrés? No, Camilo. No creo. Que hace Camilo, perdón. Sí. Y de hecho, para ir puntualizando algunas cosas que dijo Camilo que me parecen importantes, para aclararle. El Comando Jungla no existe. Esa es una denominación que le puso la prensa. Ay, yo no le he puesto nombre. No, pero- Perdona, tú le pusiste pero- nombre. Macaya dijo que fue la izquierda que le puso ese nombre, primero. Y después... Bueno, y que lo pescó la ¿quién le prensa. puso el No nombre? sé, los que tienen que informar finalmente de la prensa. Pero el mismo Entonces, gobierno hablaba de Comando Jungla, el mismo ministro del Interior se habló Bueno, mira, en ¿sabes un qué? momento Nosotros Comando nos Jungla. dimos una Yo tarea. nunca he Vamos a visto- llegar al primero que dijo Comando Jungla. Me parece muy bien. Porque ahora es la prensa, ahora son todos, ahora todo es como que tú la llevas No, ahí pero como el yo quemado. encuentro que el tema es que el tema Como la importante pinta. sea quién le puso el nombre al grupo que le disparó a un comandante mapuche es totalmente Ese era un irrelevante, antecedente para lo que yo iba a decir. Ok, A ver, ¿cuál dale. es? El Comando ¿qué es lo Jungla de no eso? existe, eso fue lo primero que dije. Ya. Lo que existe aquí es un grupo del GOPE que se entrena durante un mes en Colombia. Se ha dicho que se entrena durante 4 meses, que vale no sé cuántos millones de pesos. ¿no? Es un mes que van Harto personas. poco, porque todavía no descubren a ningún ¿Y por qué, terrorista. por qué se entrenan en Colombia? Porque ahí operaban las FARC y por lo tanto tienen un conocimiento mayor, etcétera. Este grupo y estos entrenamientos partieron no durante este gobierno, partieron desde el 2007, en el primer gobierno de Bachelet. Posteriormente, el 2013, se crea este equipo táctico ya de una forma más establecida en la Araucanía para operar en el sector de Pidima. Y eso es lo que es el llamado Comando Jungla, pero nunca existió el Comando Jungla. Son personas del GOPE que recibieron entrenamiento durante un mes en Colombia. Pero le quita responsabilidad que no tenga ese nombre como No, pero se le establece como que fuera un grupo casi que supramilitar entrenado especialmente ridículo, para... literalmente No, sí, yo no cinematográfico. creo que sean cinematográfico. Rambo. Es patético, el Entonces, nombre es patético. Mira, yo no creo que sean Entonces, Rambo, pero aquí ese lo que es hay el detrás problema. de esto es una lógica muy perversa. Porque aquí lo decía Andrés, van a entrenarse en Colombia en el marco de que en Colombia existe una guerra, digamos, o existía, digamos, porque hay un proceso de paz en camino, que esperemos llegue a término positivo, pero en ese contexto había una guerra y había un enfrentamiento con grupos que ha sido catalogado internacionalmente como terroristas, que nosotros hemos dicho son beligerantes. Pero en el caso de la situación en la Araucanía, lo que se está traduciendo es esa política del enemigo interno, de grupos terroristas, y por tanto justificando violencia que es ya de otro tipo, de otro nivel. O sea, el resultado que tenemos con el asesinato de Camilo Catrillanca, más allá de que sea este grupo táctico, Comando Jungla, el que lo haya perpetrado, aquí yo separo dos responsabilidades políticas. Que no fue, de hecho. Una responsabilidad política es el hecho de seguirle el paso a Carabineros sabiendo de que prácticamente los últimos, y yo diría lo último y lo más importante, casos de asesinato a mapuches como también de montaje, en este caso para generar pruebas como el caso Huracán, todo eso ha tenido como móvil a Carabineros escondiendo evidencia o generando evidencia falsa. Y sin embargo el intendente de la Araucanía, respaldado por el ministro del Interior, con el subsecretario del Interior, respaldaron justamente esa idea. Y ahí era una responsabilidad política. Pero Ya vamos a hablar de la renuncia de Mayol. Pero hay Ya una vamos- segunda responsabilidad política, que es justamente que esta idea de hablar de terrorismo en la Araucanía, de convocar a grupos que se entrenen en la lucha contra el terrorismo en países que tienen francamente guerra, o sea, enfrentamiento con armamento de guerra, y llevar toda esa política a la Araucanía, el resultado de eso es el asesinato de Camilo Catrillanca, todo lo que ha salido en la prensa, esta intención de poder instalar de que en esa situación, de que en la Araucanía existe terrorismo y prácticamente es comparable con la situación en Colombia. En un momento dijeron que el Partido Comunista estaba involucrado y trayendo gente de la FARC para entrenar mapuches. Eso Y fue en lo decía- 2009, más o y eso lo menos. señalaba gente de la UDI de Renovación Nacional. Entonces, son responsables políticos. Y creo que de esta fórmula en particular, el ministro Chadwick tiene responsabilidades en ambas instancias, en ambos elementos. Chiquillos, la gente se está pronunciando, vamos a leer algunos tweets y ya vamos a hablar de la renuncia de Mayol, el nuevo intendente y todo. Roberto Leiva dice: no comparto la violencia ejercida por Carabineros, pero no podemos tratar de casi un mártir a un delincuente, alguien que se ha dado el tiempo de ver su prontuario delictual. Ojalá Voce, por Voceyur, ocupe su segundo apellido siempre, o solo sería por figurar. Pero está incorrecto, En o la sea, moda. aquí se ha dicho que no tiene ningún antecedente penal, o sea... Racon Baker dice: no se hizo minuto de silencio por Catrillanca porque Salah le chupa el cuerpo a la FIFA, que no le gusta cualquier manifestación que no sea controversia. Por ahí está. Manu Labrana, ojo, Camilo, el Partido Comunista nunca se ha hecho cargo de nada, nunca. Mira, Qué profundo, qué profundo. Estamos como, Manu, estamos acostumbrados a mejores tweets tuyos. de nada, Este de fue nada. como de Alberto, a lo mejor se infiltró Alberto Lata. Oye, pero espérate, que acá hay una pregunta para nuestros contertulios. yo no voy a hablar, hoy día me declaro,
me renuncio. ¿Quieres leerla? No sé leer. Ya, sigan. Vamos, po. Es que una pregunta, mira, como Grammy nos pregunta a los panelistas, ¿qué solución le ven ustedes para arreglar el problema que está haciendo Carabineros en el contexto de su forma de operar, de gestionar platas, desobediencia con la autoridad política, etcétera, etcétera, etcétera? Andrés. Ya. Primero quiero recoger un poco el guante de lo que decía Camilo. Ya. Él expresó que, a su entender, en la Araucanía no hay terrorismo. Yo creo que sí. Yo creo que sí hay hechos que tienen como único objeto generar terror en la población. Pero más allá de eso, y volviendo un poco al punto que tú decías hace un tiempo atrás, si bien el Partido Comunista sí ha criticado situaciones en donde han sido asesinados, por ejemplo, Matías Catrileo... Lo hemos movilizado, no solamente hemos criticado en medios. Pero sí han estado dispuestos posteriormente a llegar a acuerdos políticos y formar coaliciones políticas con personas que tuvieron parte en esas decisiones. Uh-huh. O sea, apoyaron derechamente a Michelle Bachelet en la campaña por la presidencia de Chile. Una persona que estuvo a la cabeza cuando se cometió, por ejemplo, el asesinato de Jaime Mendoza, que hablábamos un poco tiempo atrás. También nunca le pidieron la renuncia, ni se amenazó con una acusación constitucional, ni siquiera con una interpelación a los ministros del Interior de la época. Entonces, cuando hoy en día un gobierno pretende, por primera vez, decir, ¿saben qué? Esta es la verdad, apenas nos hemos ido enterando, estas son las cosas que han sucedido, las estamos exponiendo, no estamos esperando una investigación de la Fiscalía para que se vayan develando los datos, sino que apenas lo sabemos, los ponemos en la mesa, no se escuda en un me enteré por la prensa. Paso. Le ofrecen, o sea, lo único que dicen es interpelación y al intendente acusación constitucional. Entonces, en eso sí hay un poco de doble estándar. El ministro del Interior, Andrés Chadwick, dijo, yo aquí tengo el deber de informar. Y todo lo que ha hecho hasta este minuto es eso. Uno puede criticar la forma en la que actuó Carabineros, que por supuesto que fue mal. O sea, yo no puedo justificar que Carabineros haya actuado de esa forma en ese caso. Pero una cosa distinta... Lo que pasa es que Carabineros viene actuando de mala forma en varios casos. Bueno, en todos los casos que enumeré hace un tiempo atrás... Voy a sacar tu puña, parafrasearte. Perfecto. Voy a agarrar el guante y la pregunta... Ahora que estamos hablando de Carabineros, si hay un tema tan grave de terrorismo que se supone está en ese sector, ¿por qué vieron ustedes las cifras que entregó ayer el gobierno en manos de Huilla, cierto? O sea, ni siquiera la retuve la cifra porque era enorme, entre incendios, atentados, los 20 muertos sí, yo no la tuve, que era 20, que era lo... No contó los autoatentados también de alguna empresa. ¿No se preguntan ustedes, y en este caso Andrés, si han invertido... Ya ahora me doy cuenta, un mes es re poco, parece, para Carabineros ir a Colombia y todavía no descubrir esa gente violentista que se supone que está armada? Porque hay violencia en el lugar, pero ¿por qué no han logrado pesquisar o encontrar a esa gente? ¿Qué pasa? ¿Qué está funcionando mal? Yo creo que claramente que hay un problema que no solamente está en las policías, sino que también en las investigaciones. Ya vimos hace un tiempo atrás en la Operación Huracán cómo se trató de inculpar a una serie de personas que no tenían ninguna participación en el tema. Y finalmente la PDI fue la que vino a decir, efectivamente... De nuevo, la PDI esta vez también fue... Y en este caso lo que se ha pedido es que la PDI sea la que investigue la situación. En eso el Estado de Chile ha actuado mal. O sea, primero por parte de una preparación de los policías, segundo para definir quiénes son las personas que efectivamente tienen que llevar las investigaciones, si son carabineros o investigaciones, porque en Chile no existe esa separación, que es bastante insólita. Tercero, en las herramientas que cuentan con los policías para poder investigar. Hoy en día lo que propuso el presidente Sebastián Piñera en su programa de gobierno es que las policías puedan tener la posibilidad de meterse de infiltrado en estos movimientos y saber determinadas formas de actuar. Y eso es un suma y sigue. Y aparte, el conflicto que se vive hoy día en la Araucanía no es solamente policial, no se va a solucionar jamás con represión. Lo que ocurre ahí es un tema cultural, muchas veces de discriminación, de pobreza. ¿No será que conviene mantener esta especie de imaginario colectivo o esta idea que existen terroristas en esta zona y así se va traspasando de gobierno en gobierno? Yo creo que eso es lo que han hecho muchos gobiernos anteriormente. Pero cuando se empieza a apostar por efectivamente querer hacer un cambio en la zona, eso va a tener costos políticos. Y yo creo que eso es un poco de lo que ha empezado a pagar este gobierno. Los costos políticos que le toca asumir al intendente Mayol, si bien él comete un grave error al emitir declaraciones apresuradas respecto a la condición de los antecedentes sobre los que tenía Camilo Catrillanca,
a uno no le pueden pedir que uno no confíe en las personas que te entregan la información. Por supuesto que el intendente jamás estuvo presente en ese momento en la escena ni conocía de primera instancia. Pero había una información de un niño de 15 años que fue detenido en medio de la balacera, porque cuando matan a Catrillanca él estaba al lado en su tractor y corre en otra dirección, lo toman detenido y él lo primero que establece, lo primero que señala es de que justamente le habían disparado por la espalda y que había una cámara y de que había un carabinero con una cámara, con una GoPro, ¿cómo se llama? La del casco. Grabando. Sí, y él lo señala, pero nadie le cree. Que fue rota con una tijera. Con una tijera. Fue cortada. Pero Mira, nadie le la cree. respuesta fue Pero mejor. nadie le creyó. No, pero es que Mayol sabía eso, disculpa. Mayol sabía eso. ¿Y tú tienes porque ese antecedentes de informe, que él sí, sabía eso? porque el orden ¿Y de la cómo- información, cómo te enteraste de porque justamente lo primero que hace en entregar, de hecho esto lo subimos, o sea no lo subimos, lo subí yo antes de Mayol, porque Mayol todavía seguía refilmando la misma idea cuando esto ya se había traducido a los medios de comunicación. O sea, Mayol ahí pecó de lo que peca la derecha en la Araucanía y justamente en la defensa de una política que le asegura el orden económico que está en favor justamente de estos grupos. Yo no quiero perder de vista el hecho de que aquí no es solamente el choque de dos culturas. Acá hay intereses económicos que son profundos, que tiene la derecha a propósito de un modelo económico extractivista, o sea, que retire y que explote nuestros suelos a costa de que paguen renta simplemente al Estado. Porque aquí nosotros no nos enriquecemos por las forestales, o sea, eso hay que decirlo. Darán trabajo, etcétera, pero eso es extractivismo. Aquí no hay ningún modelo de desarrollo que esté funcionando en vigor de decir el Estado chileno o los chilenos, chilenas, o las comunidades, que es lo primero que tiene que ocurrir, son beneficiarias justamente de la explotación, en este caso, de los bosques. Entonces, yo no puedo estar de acuerdo con eso, don Camilo. O sea, si es Esa es la que, idea. si es que ese fue, claro, obviamente vamos a tener discordancia. O sea, Si- idealmente es que no estén de acuerdo. O sea, si si ya es que- se hacen amigos, no me siguen viviendo. extrañaría No, de otra manera, me extrañaría. Un paréntesis, Jaime Guzmán decía que en política no deben existir enemigos sino que adversarios, porque en el momento que son enemigos es como una clave más o menos belicista. Pero en medio de la dictadura, mientras mataban comunistas, pues él sabía, entonces no creo que... Yo, no le creía mucho en sus palabras. Él tuvo la valentía muchas veces de defender casos de violación a los derechos humanos. Mira que valiente, hasta el último minuto en la dictadura, estando ahí junto al Salvó dictador. a Pero- Ángel Parra, esa historia es conocida. Entonces, Ángel Parra, el sí, cantante, la que- crítica que- a Jaime Guzmán es... Pero- bueno, Valiente no pero- es. Gran pared. Claro. Mira, ahí Christian vamos Vicen a- nos pregunta, una pregunta para ti, Andrés. Christian Vicen, pregúntale al panelista que según su visión, Michi Malongo fue acaso el primer terrorista cuando quemó Santiago. Aplicando historia de Chile. ¿ah? Bueno, en la misma historia de Chile yo le explicaría que no existía Estado de Chile en esa época, así que... Pero sería Claro. considerado terrorismo, ¿no? Pero en todo caso... ¿Ah? ¿Sería considerado terrorismo? No, porque tampoco formaba parte del Estado español. Pues. O sea, y ni siquiera era una posibilidad de... Ahí sí que había una guerra, era la guerra de Arauco. Y bueno, algunas personas sostienen que hasta el día de hoy existe todavía la guerra de Arauco, pero yo no soy de esa visión. Ahora, en ese momento claramente hay una guerra entre la monarquía española y el pueblo mapuche. No puede ser tratado de terrorismo, no está circunscrito dentro Es de una un Estado. resistencia. Así que... Y quizás esta resistencia todavía. Sí, o sea, quizás todavía le podemos llamar Sí, resistencia. y ni siquiera, Yo lo haría. ni Yo siquiera, lo haría. ni siquiera resistencia, era una guerra derechamente. Sí. Chiquillos, Sí. renunció Mayol. Ayer renunció Mayol. Resulta que llegaron los marcianos demócratas cristianos y anunciaron una acusación constitucional para el ministro Mayol. Así, solo los marcianos demócratas cristianos estaban. Entonces, y resulta que los marcianos demócratas cristianos no hacen nada gratis, por supuesto, porque anunciaron esta acusación constitucional que parece que tenía buen futuro. Entonces, ¿qué hizo Mayol? ¿Qué hizo la moneda? Se comunicó con los dos marcianos de verdad cristianos. ¿Y qué hicieron? A ver, si aceptamos la renuncia, si no hacemos que renuncie este caballero, Dejen tranquilo a listo. Chadwick. Dejen tranquilo a Chadwick. No me molesten más con acusaciones constitucionales. ¿Ok? Sí, se cerró el tema, renunció Mayol. Hoy día tenemos a Jorge Atton como nuevo intendente. ¿Cómo ven ustedes esta señal, esta negociación que se hace por detrás entre los marcianos de verdad cristianos y la moneda? Oye, bueno, ahí está justamente la plan Z y se describe justamente con los marcianos demócratas cristianos cuando van a invadir con sus consensos, claro, etcétera. claro. Bueno, en este caso una nueva invasión de consenso. Sí, Sí, pues, po. Entonces, mira, yo creo que la política siempre tiene de esto, o sea, es el juego del poder. Yo creo que uno pecaría de mucha inocencia si dijera que estas cosas ocurren simplemente por posiciones doctrinarias, ideológicas y posiciones políticas así a seca. Yo creo que la derecha sabe que si la democracia cristiana apoyaba una acusación constitucional contra cualquiera, detrás de eso
todo es oposición. O sea, y es más oposición que la democracia cristiana, por tanto ya tienen mayoría y se pueden pitear a cualquiera, a un ministro, a un subsecretario, a un intendente o al director de Carabineros. Entonces, frente a esa situación, la democracia cristiana tenía entre ceja y ceja mayor. Nosotros, yo creo que además aquí las responsabilidades políticas son más amplias que esa, por lo que comentaba al principio. ¿Esto debería caer, traer coletazos directamente al ministro del Interior? O sea, el ministro del Interior yo creo que está pagando costos. Ahora, la fuerza que tengamos para poder decir él va a poder, vamos a poder sacarlo del Ministerio del Interior, yo dudo de la capacidad y la fuerza que tenemos a propósito de lo que tú comentas, porque ya hubo una negociación, pues la democracia cristiana ya se restaría en esa acusación constitucional. Sin embargo, creo que hay que profundizar respecto a la más allá de la permanencia o no de Chadwick. Y con esto no quiero relativizar la posición nuestra, que es de que se vaya. O sea, esa es mi posición al menos. Hoy en la mañana de una entrevista fue a Shahid, que me cuesta pronunciarlo, el presidente Shahid, el presidente de la ADC. Y efectivamente, claro, está de acuerdo con lo que tú dices y no de acuerdo con apoyar ningún otro tipo de renuncia. Claro. Me fue como coherente con lo que está pasando. Entonces, la política de los acuerdos se llama, súper antigua. Eso es así. Y el resultado de eso es que yo creo que lo que va a ser esta instancia de fiscalización con el ministro, que va a ser el 11 de diciembre, creo que es finalmente citarlo a la Cámara de Diputados, a la Cámara a hacer una presentación y se le va a hacer consulta, interpelación. Es la primera vez que una diputada mapuche interpela a un quiero ministro. Poner el punto, que va a ser, a pesar de toda esta situación, creo que es tremendamente significativo que alguien que proviene justamente ancestralmente del pueblo nación mapuche vaya a interpelar a un ministro de Estado, en este caso un ministro del Interior. Eso no ha ocurrido nunca en la historia de Chile. Emilia Nullado. Así es, Emilia Nullado del Partido Socialista. Y ella va a hacer algo que yo creo que es histórico, más allá, digo, del resultado. Creo que esa misma situación, esa misma foto, yo creo que tenemos que inmortalizarla, porque ojalá resulte además así, se entienda de que aquí hay una posición también de protesta, que no es solamente una parlamentaria o de parlamentarios. Aquí hay un pueblo mapuche. Ya, pero que en la historia republicana reciente, las interpelaciones, no pasa nada con las interpelaciones. O sea, de repente terminan fortaleciendo al interpelado. La en algunos oposición casos de turno ocupa este instrumento, yo creo que quizás con abuso, y por supuesto se genera una repercusión mediática y todo. Pero después de eso no pasa nada. ¿Qué ha pasado así concreto después de alguna interpelación? Las interpelaciones son una herramienta que existe desde hace mucho tiempo en Chile, no solamente a partir de la Constitución del 80, sino que para atrás también. Se usaba incluso como método de los parlamentarios de la República Parlamentaria para impedir que los gobiernos pudiesen avanzar posteriormente sus políticas. Pero efectivamente lo que yo noto acá es que la democracia cristiana vio una forma de aprovecharse políticamente de la situación. ¡Oh, qué raro! ¡Qué raro! Me suena nuevo lo que ellos dijeron, el punto político acá se lo está llevando el Partido Socialista a través de la interpelación. Sí. Lo que tenemos que hacer nosotros es hacer el gallito, entonces aprovechemos que si es que, como dice Camilo, yo comparto con él, que si es que nosotros acusamos o somos capaces de llevar la acusación constitucional, bueno, entonces con mayor razón lo van a apoyar los otros, porque no pueden no apoyar una cosa que así. Y por lo tanto, sabiendo que tienen ese poder de negociación, lo hicieron. Ellos no querían perder el protagonismo. Ahora, lo que pueda pasar con Andrés Chadwick o no, yo creo que no hay ninguna posibilidad de que una acusación constitucional dé frutos, no solamente porque el ministro ha hecho todo lo que tiene que hacer, sino que también porque acusaría un doble estándar nuevamente increíble. O sea, de partidos como la democracia cristiana, cuando se asesinó a Jaime Mendoza, el ministro del Interior era demócrata cristiano. Y nunca alguien de su partido le pidió la renuncia, ni nunca alguien de su partido amenazó con acusarlo constitucionalmente. ¿Tú dices que los marcianos de Muerte Cristiano estarían como dándose vuelta a la chaqueta? ¿Tienen como fama de esa? Bueno, pero no comparto nada de esto. Oye, pero fuera de broma, hoy Mayol dio una entrevista y en Sonar Informativo de nuestro compañero Rafael Cavada. Y dice que a mi gobierno, lo voy a citar textual, a mi gobierno le solucioné el problema. Y además dijo que fue engañado porque lo que él dijo, que se fue desdibujado y que de nuevo la prensa tiene la culpa, y bueno, en fin, es que él leyó textual el parte policial de Carabineros. O sea, él no dio ningún tipo de... como todo el mundo lo parafrasearon, como sacaron esa frase, ¿se acuerdan? Que en el fondo como que dejaba entrever un mensaje de que de Camilo había sido o estaba de una u otra forma involucrado porque había sido justamente un robo de auto que se supone que se inició por esto el tema. La tercera lo titula, de hecho, ese mismo día. Pone que en el marco de una persecución a quienes están robando vehículos,
muere un comunero mapuche, o sea, lo titula La Tercera, ojo, sí, la instalación que hizo Mayol no fue, y después el gobierno completo, no fue... Pero tú, por ejemplo, modificó el Pero debate. si es lo quiero eso, preguntar, si lo que ¿ustedes dice le creen Mayol, a Mayol que efectivamente fue engañado y que en definitiva le solucionó el problema al gobierno? O sea, Hasta yo Hermes creo Soto fue engañado. Yo creo que Sí. El mismo Hermes Soto dice que también fue él engañado. le dijo a Chadwick que a él le mintieron directamente en la cara. Bueno, y la resolución del gobierno fue clara, o sea, pedir inmediatamente la renuncia y empezar a investigar para buscar sanciones penales eventualmente si tienen que existir. Y yo al intendente mayor, al ex intendente a esta altura, no tengo ninguna razón para no creerle, y sería indesmentible el creer que él no descomprimió el ambiente con su renuncia. O sea, la mejor demostración es que la DC ya retiró la acusación constitucional, que de hecho la acusación constitucional se puede presentar incluso 6 meses después de que la persona ha dejado el cargo. Claro. Porque tiene inhabilidades. Oye, y asume Jorge Atton, él hasta ahora era coordinador nacional de ciberseguridad, y él en Twitter alguna vez, hasta hace poco, expresó que la Araucanía había que militarizarla de frentón, que deberían llegar tropas militares a hacerse cargo de la Araucanía. Eso lo dijo antes de ocupar este cargo. Ahora él es intendente, justamente. Me da un poquito susto. Ojalá solo haya sido un tuiteo. Mira, la señal que se está entregando con el nuevo intendente, pero también, más allá de eso, quien piense que simplemente la renuncia de Mayol descomprime el tema se equivoca tremendamente, porque acá las comunidades mapuche, las que estaban dialogando, tenían disposición de dialogar en el marco del plan de la Araucanía del ministro Moreno, que se habían dispuesto al diálogo, todas le cerraron la puerta al gobierno y se la mantienen cerrada. O sea, no era la cabeza de Mayol la que están pidiendo. Aquí hay una política de Estado que tiene que retroceder, que es la política de la lucha contra el terrorismo. Como si aquí existieran personas que no era un conflicto político, que estuviesen buscando Pero la generación de miedo. ya está pasando algo, al menos se empezaron unos mensajes por la radio de carabineros de la zona a dar el mandato de que nadie uniformado de esa institución puede utilizar armas. Perfecto. Y eso se vio a nivel regional, digamos. Eso Ya es muy ahí bueno. por lo menos hay una señal, y creo que Piñera, desde el punto de vista político, ahora comprendiéndolo claro, hizo bien al respaldar a su primer ministro, o sea, por decir ministro del Interior, por un lado, porque sería una señal de literalmente bajarse los pantalones y a cada vez que le piden sacar a un ministro, sacarlo. Y creo que probablemente, creo yo, no sé, ¿ustedes creen que se cortó por el hilo más delgado, que era en definitiva Mayol? Se partió cortando con lo más Sí, po. delgado con los 3 carabineros y el oficial. Es que más siempre hay, empeñado. el raso siempre, el se raso partió siempre por sale todo. sacrificado. Es que es polémico calificar de delgado o de grueso según la calidad de la persona. O sea, en este caso, que haya Es que estoy hablando de un dimitido dato duro, un porque general, fue el intendente aunque- y no fue el ministro, que el ministro en este caso ostenta una mayor responsabilidad, y Porque- él fue también quien porque respaldó esta situación. el ministro en ningún momento tuvo culpa en lo que sucedió, ni tampoco tuvo parte en una decisión política en haber utilizado una estrategia de esa manera. Si lo que ocurre aquí es que en la Araucanía, y aquí nuevamente vamos a diferir con Camilo, si uno cree que existe terrorismo, bueno, entonces lo más sensato primero es abordar la situación política que ocurre ahí. ¿Por qué ocurre? Y por eso es que cuando el presidente Piñera asume como presidente, uno de los 5 grandes acuerdos nacionales es sobre la situación en la Araucanía, y existe el Acuerdo Nacional por la Paz en la Araucanía, que se estaba desarrollando de muy buena manera a través del liderazgo del ministro Moreno en la Araucanía, con comunidades mapuches, con empresarios de la zona, con políticos, representantes, etcétera. ¿Ocurre esto? Bueno, hay que tomar una decisión. Primero, ¿por qué ocurre? Y yo difiero aquí. Yo no creo que haya sido producto de una política del Estado el querer matar a Camilo Catrillanca. Fue producto de un error, un grave error que cometieron funcionarios policiales, que más encima no solamente cometieron un error, sino que además quisieron ocultar ese error, que le mintieron al general director y al ministro del Interior, y le mintieron al país. Y por lo tanto son personas que tienen que pagar con sanciones que Es que corresponden. está difícil Pero la ¿qué situación de pasa? Carabineros, la credibilidad de Carabineros. ¿Y qué pasa Sí, claro, esto no contribuye en nada a ¿Qué eso. pasa si un presidente de la República o un ministro del Interior dicen la forma de abordar el conflicto de la Araucanía, que no es el conflicto mapuche, porque no son los mapuches el problema, Estoy de creo acuerdo yo, contigo. que se le llama malamente así, es a través de militarizar, porque eso es lo que ocurre. Se van a entrenar en la lucha contra el terrorismo en Colombia, en una guerra, se van a formar un grupo táctico, como se le ha llamado, para que ingrese al territorio Pero en nacional. un mes uno no se transforma en pero militar. aquí hay una política, o sea, las armas que están utilizando son armas de guerra, no son las armas que usan contra los estudiantes, son armas de guerra. Porque son ya armas los de atacan guerra. con armas de guerra. Bueno, son armas de guerra, usan tanquetas, hacen
o sea, tú puedes ver, y en las redes sociales eso nos ayuda, los allanamientos, los brutales que son. Se tuvo en prisión preventiva no sé cuántos meses a una machi, a Francisca, a la machi Francisca, Sí. Linconao creo que se llama, Sí. que justamente ella no siendo responsable, pero con una política de la ley antiterrorista, que es diseñar la dictadura, luego con ciertas reformas durante el gobierno de la Concertación, se aplica contra ella, y antes de probarse su culpabilidad, se le culpa, es culpable antes de, y después tiene que demostrar su inocencia. Ella está en prisión preventiva durante meses, y luego sale absuelta. Lo mismo pasó con muchos otros mapuches. Entonces, aquí tenemos una mirada del Estado chileno respecto a lo penal, a lo militar, que está por sobre los elementos políticos. Porque aquí tampoco se va a resolver con que el FOSIS vaya a entregar mayores, entregar mayores beneficios allá en la zona. No es un tema únicamente, y que lo es también, de pobreza. Aquí hay una situación de fondo. El pueblo nación mapuche está buscando autonomía sobre un territorio, está buscando libre determinación. Cuando el Estado chileno dice nosotros tenemos el monopolio de la fuerza y somos el Estado chileno, eso es negar que en este caso el pueblo nación mapuche tiene también, y lo tiene desde hace mucho antes, soberanía. Y debe ejercerla también sobre un territorio. Y eso es lo que se le está negando, eso es lo que está de fondo. Y por eso este Estado dice nosotros tenemos el monopolio de la fuerza y lo vamos a imponer. Y nosotros podemos ocupar la arma, nosotros podemos ir a impedir, digamos, que ellos puedan existir normalmente en la Araucanía. Podemos meterlos presos, podemos utilizar leyes especiales contra los mapuches, porque la ley antiterrorista no se utiliza contra nadie más que no sea contra el pueblo nación mapuche. Oye, una Y También fue pregunta, utilizado perdón por contra el interrumpir, pero atentado que ocurrió aquí en la pregunta. escuela militar. ¿Existe- O sea, Pero existe ve la también situación que ocurre, pero esa es la única situación. ¿Existe Ve la también situación que ocurre. clasismo a No, nivel de pueblo originario? Porque yo siento que hay una diferencia, y eso usted aclárenmelo si no estoy muy perdida, que ser Rapanui no es lo mismo que ser mapuche. O sea, tener vivir en la isla de Pascua y tener ciertos privilegios versus la zona de la Araucanía, Ercilla específicamente, que es el lugar en donde se han dado todas estas situaciones. ¿Creen que hay una especie también de... ¿Es más cool ser Rapanui que mapuche? Centro turístico, además. Sí, a ver, totalmente. Yo creo que existe una visión súper xenófoba más que clasista respecto al mapuche históricamente. Esto viene desde la colonia, la conquista. De hecho, yo estoy haciendo mi tesis un poco en esto, así que algo sé del tema. Y la verdad es que ha sido algo que ha traspasado a través de las generaciones, y el último tiempo ha ido cobrando una importancia mucho mayor que la que tenía antes, afortunadamente. El plus o la ventaja que existe hoy en día de valorar una cultura distinta a la cultura española o hispanoamericana. Pero sí, comparto contigo. Y lo otro que tiene la Isla de Pascua es que además de ser un destino turístico, también es un destino que tiene una estrategia geopolítica. O sea, importante. ustedes saben que es por ser Pero- continental. pero O no sea, solamente- chilenos no podemos, pero no nosotros, por solo- ejemplo, no podemos comprar una propiedad en la isla de Pascua. Sí, Yo pero no- eso es más que nada por un tema de no solamente preservar la Estás cultura, cuidando la sino que demografía Pero en, ¿por qué, en y la por qué isla. no pueden cuidarla también en la zona de la Araucanía? porque existe mucho Hay más un tierra. ecosistema. Sí. No, pero ¿por qué no le dan un espacio? O sea, yo estoy yendo más allá, pero Sí. ¿cuál es la diferencia? Eso es lo que voy. Es un- Porque el otro está en medio del mar, porque va por la línea de la Polinesia, porque No, está al lado de Haití, es- porque baila más bonito. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre los Rapanui y los mapuches? Si son pueblo originario ambos. Sí. Bueno, Yo- la yo- diferencia que se establece entre los mapuches y los rapanui, no solamente entre los mapuches, sino que también entre los pueblos del norte. Entre los Claro, yaguitas, es que los atacameños. mapuches fueron los que generaron resistencia por la invasión. Correcto. Y hasta el día de hoy. Entonces, No, pero esa discriminación Y son los que también, han sido invadidos, perdón, es que también son- existe con los atacameños en el norte y con los dieguitas. Pero es un fueron tema diezmados, cultural. los mapuches fueron Claro. diezmados, fueron militarmente, y van 500 años de eso, diezmados constantemente, retirados de sus tierras. Resultado de eso es que, más allá que algunos digan, y que es cierto, digamos, hay cierta occidentalización, porque es obvio, nosotros estamos ocupando su territorio, el conflicto o el elemento principal del conflicto no se ha movido ni siquiera un centímetro, o sea, sigue siendo el mismo. Si eso es lo interesante de este tema y lo dramático, que todas estas recetas que llevan 500 años de abordar esto por la vía militar tienen un propósito: defender en un momento soberanía, en este caso del Estado naciente chileno, pero también luego para defender intereses económicos, y siempre el móvil ha sido militar y policial. En este caso, la situación, estamos hablando de un conflicto que es de orden político y tiene el problema la tierra como el elemento central. Mientras el gobierno no aborde eso y crea que esto es entregar beneficios a través del FOS y de otro, que hagámoslo. O sea, si nadie dice que el Estado chileno no tenga, que no invierta, que no genere aporte allá.
Pero la situación que hay y que es dramática es que esto se está abordando por la vía de la violencia en muchos niños. Yo quiero decir esto porque este gobierno fue el primero en decir, valga la redundancia, los niños primero. Sin embargo, A todo esto se aprobó en la Cámara de Diputados el proyecto para subvencionar, subir lo- la plata del Sename. claro, a los organismos colaboradores, Sí, como se les lo llama. quería retomar porque tampoco Sí. hay cosas un poquito buenas que están. Sí, ya ahora, organismos saliendo. colaboradores, que está bien, o sea, yo estoy de acuerdo con que no se pueden desfinanciar de la noche a la mañana, pero hay que decir de que la principal crítica que incluso la derecha ha hecho, que la misma crítica que ha hecho la derecha es de que esto mismo o en estos mismos centros se violan los derechos humanos, que yo estoy de acuerdo con eso. El tema es que cómo a través de organismos privados, entrega de subvenciones y la política de subvenciones, no resolvemos el problema de la niñez en Chile. El problema de la niñez requiere de una política de Estado que se haga responsable además del Estado, no entregar subvenciones a organismos externos. Oye, y volviendo un poquito al tema que nos convocó no, al estamos principio, viendo que eso da para otro creo debate también. que yo extraño el pronunciamiento de Michelle Bachelet como comisionada de Derechos Humanos de la ONU. Todavía no habla. Y estamos frente a un atropello flagrante de los derechos humanos de un comunero y por supuesto de un grupo de gente importante. ¿Y qué está pasando en el país de la Comisionada de Derechos Humanos de la ONU? ¿Y qué pasa con Bachelet? ¿Por qué no habla Bachelet? Porque tiene tejado de vidrio. Ajá. Si su gobierno pasó lo mismo. Oye, perdón, No pero dijo nada. la misma derecha es la que dijo que no quiso hacer, y quiero con esto... No se olviden que estamos hashtag infames. Ya, eso es todo. Me refiero al minuto de silencio también de Bocellur, porque la derecha no quiso hacer, no respetó ni siquiera el minuto de silencio en la Cámara de Diputados que se está haciendo por Camilo Catrillanca, y eso hay que decirlo, porque es un doble estándar en este caso de la opinión que se está entregando. En otro aspecto... Yo no soy parlamentario. Sí, no, pero sería bueno opinar también sobre eso y no solamente lo que hace y lo que hizo Bocellur hace 10 años. En lo concreto ahora, o sea, si le están pidiendo también pronunciarse por el tema Palma Salamanca, la derecha le ha emplazado a pronunciarse por la situación de Venezuela. La derecha, o sea, si la derecha constantemente está buscando que Michelle Bachelet se pronuncie, a mí me gustaría que se pronunciara sobre este tema, perfecto. Pero ahora la situación aquí no es Michelle Bachelet porque algunos viven todavía como alrededor, como girando en torno a Michelle Bachelet. Y esto ¿Como ha sido anémonas? Claro, como que está en un organismo internacional inmediatamente interpelamos. Igual es raro Pero es que teniendo el lugar que tiene tiene ahora, el rol que correcto, tiene, la responsabilidad que tiene. haber sido la presidenta que antecedió este gobierno, que no diga nada. O sea, igual es raro. Lo que se tiene que hacer aquí, porque a ver, los organismos internacionales yo esperaría que colaboraran justamente en la situación que estamos teniendo en Chile, porque y ya existió pronunciamiento anterior, o sea, esto no sería la primera vez. Organismos internacionales se han pronunciado desde la UNICEF en el caso de los niños mapuche, como también organismos como la ONU en otros aspectos, se han pronunciado sobre la ley antiterrorista, entre otras cosas más. Yo esperaría una opinión de fondo de Michelle Bachelet. Yo eso es lo que esperaría. No una opinión que fuera únicamente en función del contexto que estamos viviendo. Porque no es solamente Camilo Catrillanca, es un pueblo que está durante años, siglos, diezmado. ¿Qué le parece si da un vuelco al tema? Hacemos un tema más pop, político también, que le atañe directamente al sector de nuestro amigo acá, Andrés Echazarreta. Que tiene un poquito de ácaro, porque le gusta el peluche. Esa mujer, Dios mío, debe tener una alergia en esta época. Y le preguntamos también, por favor, a la gente de IFAM que se pronuncie. Resulta que en una entrevista que dio a la Tercera TV, la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, no sé cómo, ¿está bien dicho? Sí, no sé, verga, Van a veces Rysselberghe. algunos decían. Se equivoca. Pepe Out, Pepe Out, Pepe Out se Pepe Out lo podía pronunciar de buena equivocó. Es que Pepe Out no se equivocó, Pepe Out dijo como le decían, yo creo, en su En la círculo interna, íntimo. en la Claro, interna, claro. sí. ¿Cree que se le salió? Sí, se le salió, se notó. De hecho, ahora va a sacar Sí. sacó un libro, supongo. Creo. Sí. Bueno, en una entrevista están hablando del futuro de la UDI y los candidatos presidenciales del sector y nombra como potenciales candidatos Joaquín Lavín, que se ha perfilado muy bien mediáticamente por lo menos, ¿no es cierto? Habla de Rafael Moreno, el ministro de Desarrollo Social, habla también de Evelyn Matei, también que está perfilándose, y también, y acá es cuando tira la guinda de su cuña, Katy Barriga. Katy Barriga como posible presidenciable de tu sector. ¿Tú la ves a Katy Barriga como candidata? Y le preguntamos también al público. No, y la familia Lavín la ve. Ajá. Bueno, ahí yo creo que van a tener un problema entre las Claro, familias. imagínate porque una primaria entre Katy Barriga y Joaquín Lavín. Qué lindo que sería. Yo creo que a la UDI le haría una primaria presidencial. A diferencia de la elección anterior, yo creo que hoy día tenemos personas que están posicionadas, al menos políticamente, para poder competir en Pero una quiero primaria. saber una cosa, Katy Barriga. ya que ¿Ah? yo soy mujer y las mujeres somos un Alcaldesa poquito Maipú. brujitas. ¿No será que Jacqueline Van Rysselberghe o sea, Joaquín Lavín, digo bien, está más del lado de Macaya y no de la señora que estamos hablando en cuestión, y lanzó un dardo como para desviar la atención y tensionar el tema, porque me Lavín gusta, hace me rato gusta. estaba tranquilito? Me gusta tu teoría Está del interesante, complot. está interesante. No sé, la verdad ¿Cómo que se no. llegan? no- Cuéntanos tú la interna. ¿Son amigos ¿Cómo? o no son amigos? ¿Entre quiénes?
Jacqueline Van Rieselbergher ¿Y con el Joaquín señor Lavín? Lavín. No sé, no creo que sean amigos, no sé, me estoy mintiendo, ¿Y pero por qué lanzó a Katy Barriga ahora a la palestra? es que, a ver, primero Katy Barriga es la mujer política mejor evaluada en Chile. Está ¿Así a dónde? el mismo ranking que estableció que Joaquín Lavín es el político mejor evaluado en O sea, Chile. no me digáis que es los líderes de opinión de ¿Ah? Alberto Lata. Después. ¿Verdad? No, Entonces- me estás golpeando, no En estoy serio. bromeando. Ya. O sea, yo no creo que sea una coincidencia que Katy Barriga haya sido electa alcaldesa de Maipú. Sería, primero que nada, faltarle el respeto a los vecinos de Maipú que quisieron elegir a ella como alcaldesa. Antes de eso fue electa Core. Entonces, es una persona que también ha logrado ganarle a la vida, que tuvo situaciones de violencia intrafamiliar en su momento, que pudo estudiar, sacar la esa parte de su historia. sacar la carrera. Ronnie Dance. Sacar la carrera una vez ya teniendo varios O sea, años superó el flagelo de Mecano. Superó, Salió de ahí. sí, o sea, y está mejor que todos juntos. Los Que H, tuvo- todo. Tuvo un emprendimiento, le fue bien, posteriormente fue candidata a Core, ganó, candidata a alcalde de Maipú, que hace tiempo que Maipú no era parte de nuestro sector. Igual también como convengamos, sector. yo no quiero bajar tu teoría, pero tampoco fue tan alto el porcentaje en comparación al otro candidato que fue de 6, justo se salió. Hubo también una oportunidad que está bien, fue política, pero también desmitifiquemos algunas cosas. Estamos de acuerdo, pero Caterina ganó ahora ha hecho a lo mejor probablemente bien Pero el estamos hablando tema. de conducir el país, perdón, estamos hablando Sí. de conducir el país. Yo creo que ese... No me imagino un peluche, No, no, sorry, pero no me yo no quiero independiente Pero del es que el partido. peluche es caricaturizarla, creo yo. O sea, Pero si ella uno se puede- caricaturiza solita. Yo no quiero, Uno yo puede creo- compartir o no es que le lo que gustan pasa es los que tenemos peluches, tenemos pero cuestiones O sea, que- imagínate, el primer problema que tuvo fue por bailar abajo de un auto y después porque había comprado más peluches de lo normal. O sea, de verdad te lo digo, la política hay que elevarla un poco y considero Sí, que no hay ese es que... el tema. por lo mismo, porque ella representa una de las comunas más populares del país, en donde hay más población, creo que ella se debe también a ese puesto. Y creo que tener una multa por comprar tantos peluches, gastar tantos millones en peluche, independiente que el otro haya gastado en... Koyak, me da lo mismo. ¿Me explico? O sea, Pero, nosotros Lorena, las pero mujeres mira, nos tenemos que ella- validar. ella- ¿Cómo mira. crees tú que está evaluada ella por los vecinos de Maipú? No tengo idea. O sea, La percepción. es que la verdad que es bien mezclada la cosa. En general. Según los medios de comunicación, está apoyada. En general- Según lo que uno dice, escucha del día a día, no es así. En general, el vecino de Maipú tiene una buena apreciación de su alcaldesa. Si es que ella, que es alcalde de una comuna populosa, de clase media, ¿por qué no puede ser? De hecho, los alcaldes en Chile tienen muchos recursos, posibilidades de influir bastante en la vida de sus vecinos. ¿Por qué ella no podría eventualmente poder decidir sobre la vida de más personas? No decidir la vida de todas las cosas de los aspectos de su vida, pero por sí ejemplo, en cuanto a te pongo aspectos otro de ejemplo gobernanza. para que la gente no crea que hay un tema acá de partidos ni nada. Maite Orsini. Te enamorás y ahora tiro licencia por una semana. O sea, ¿cómo estamos? O sea, si estamos así tratando de dignificar la política, sorry, yo soy mujer, por lo mismo nos cuesta mucho ganarnos algunos espacios por todo lo que se ha hablado, para que vamos a ir en la cosificación y bla, bla, bla. Creo que sí, Boric también tiró una licencia por TOC. Y ahora Maite Orsini se descompensa y la sacan en anda, teatralmente, casi fue un capítulo Jingo desde el Parlamento. Creo que mujeres son pocas y por lo tanto deben dignificar su puesto. Así como estoy criticando a Katy Barriga, que me parece que ha sido multado por bailar abajo del auto, por comprar más peluches de lo normal, también me molesta que una persona, independiente de las razones que sea, justo tocó la casualidad que viene de una polémica no menor, porque bienvenida al mundo político Maite, resulta que la sacan en anda y Hay una tiran gran una diferencia, semana... Lorena, entre una situación y la otra. ¿Cuál es porque la diferencia? La diferencia entre que uno se puede descompensar donde sea, en el Parlamento, en el trabajo en general, uno se puede descompensar y lo pueden sacar como sea. Si el asunto es que uno está descompensado, se desmaya, no sé. Y creo que nadie es responsable de eso, más allá de las responsabilidades que tiene sobre los actos que comete, en este caso reuniones, etcétera. Eso son cuestiones que son evaluables por las personas y que pueden afectar también, en este caso también la subjetividad de uno. Uno se puede achacar por cuestiones si es natural. No, pero lo que voy Pero lo yo es distinto- para ser líder de un país, Correcto. a ti tú no puedes tener Es que esos yo- dobleces. Mira, pero Creo. yo creo que sí. Yo creo que son personas de carne y hueso. Lo que es distinto es que alguien sea multada porque utiliza la imagen de ella para promover, digamos, justamente los actos municipales y por tanto, informativo municipal. y por tanto se hace campaña permanente a su figura. Segundo, que por la compra de peluche. Tercero, por despido injustificado. Ha tenido que pagar indemnizaciones que son millonarias y tienen en algunos casos no tienen cómo pagar
el otro día se decía, por a propósito de la subvención escolar, de que podían incluso ella caer detenida o digamos pasar por la cárcel a propósito de la Entonces no situación puede ser de... presidenta. Entonces, No puede ser candidata a yo digo presidenta. esta cosa, que caer en la cárcel, puede no ocurrir ocurrir esa situación ya más grave, pero lo concreto es que al poco andar no tiene, yo creo, las condiciones de poder decir, mira, me puedo hacer responsable de la conducción de un país, y además entendiendo de que esto tiene que elevar además el carácter de la política. No puede ser que en un municipio de este tipo tan importante existan problemas económicos tan graves, y además contribuyendo a la alcaldía desde su conducción para que eso se produzca, cuando tiene vecinos que están viviendo en la plena pobreza. Mira, Vecinos acá, que... en comunicado nos dice, ojo, se rieron de Donald Trump, se rieron de Bolsonaro y salieron presidentes. Ojo con Katy Barriga. Oye, ya que eso es verdad también. Yo sé que es prematuro hablar de candidatos a la presidencia, pero esto se mueve rápido y la contingencia como que empieza a presionar estos temas, ¿no es cierto? Daniel Jadwe. ¿Cómo ves tú a Daniel? Te hago la pregunta a ti, Andrés. ¿Ah? El Jadwe que está en Chile. El Jadwe que No está el de en Chile. Miami. ¿Ah? No, el de Miami. Ah, el otro ya no. No, está en El Nueva alcalde York, está en Recoleta. Nueva York. ¿Cómo, desde el otro extremo, cómo ves tú hasta Daniel Jadwe en una posible candidatura? ¿Puedo recoger un poco el guante antes de Por responder supuesto, esa y- pregunta? Recoge el guante. Me encanta la frase. La voy a tomar. Que si es que Katy Barriga ha sido vista en situaciones, en la noticia, por la compra de los peluches y todas esas cosas, es porque ella cuando asumió hizo un convenio con la Contraloría de tal forma que todos los actos administrativos en los que yo estuviese involucrado posteriormente tienen una revisión por parte de la Contraloría. Yo invitaría a los alcaldes de Chile a llegar a ese convenio porque, Al de los espejos, ojo, ayer informe que- especial. Perdón, Una familia completa No fue trabajando. la Contraloría haciendo lo que se llama auditoría interna, que se Pero- produjo esto. Esto fue porque un concejal, Ariel Ramos, en varios de esos casos ha intervenido y ha ido a la Contraloría a presentar los antecedentes. Entonces esto no ocurrió así. Pero la determinación de que se compran material, en este caso los peluches, ¿Mm? y se cuestiona que se compren peluches para poder utilizar las Por último, imágenes. que ponga a las viejas, El- perdona, el- la el- señora ya de Maipú haciendo peluche, por último ahí se queda la plata en el mismo, no sé, estoy pensando. Incluso hasta lo del Kiki Challenge que se le criticó. Todo eso fueron después cosas que fueron rechazadas por parte de la Contraloría. Ahora, que se equivocó y cometió errores de todas maneras, pero no me vengan a tratar a mí de que Katy Barriga es una persona que casi que está cometiendo un delito, que está malgastando los recursos del fisco y que no se está preocupando por las ¿Pero tú personas crees, pobres de ¿tú su crees comuna. en la idoneidad de ella para asumir un cargo? O por lo menos una candidatura de ese tipo. Yo creo que podría ser, si es que finalmente una persona que está bien avalada por los vecinos de Maipú, bueno, por No algo está será. bien Ahora, evaluado por la presidenta de tu partido. Esa era mi pregunta, que nos fuimos al final en los peluches y todo. ¿Por qué Jacqueline Van Rieselbergher mencionó a desde Katy el punto de Barriga? vista estratégico. Sí. Yo creo Está que... desviando la atención yo del tema. yo A creo puertas que- de la nueva sí. elección de la UDI. Yo creo que ella no tuvo un pensamiento mucho más allá de lo obvio, que en este caso es que Katy Barriga es alcaldesa de unas comunas con mayor población de Chile, que fácilmente, si es que mantiene su votación, podría ser senadora por la región metropolitana, que con esa votación igualmente puede ser una candidata competitiva para la elección presidencial. Andrés, esa es la lectura que yo hago. cortito, quedan muy pocos minutos. ¿Cómo ves tú desde el otro extremo a Daniel Jadwe como un candidato de la izquierda? Ujú. No hablar de la oposición ni la nueva mayoría, que no existe todavía, no tiene nombre, ex nueva mayoría. Entonces, ¿cómo ves tú a Daniel Jadwe? ¿Te da susto? No me asusta. ¿Te gusta pero te Creo- asusta? Yo creo que él ha hecho algunos complementos en temas de políticas públicas que son dignos de estudio. Yo puedo compartir o no lo que él hace y de hecho ideológicamente probablemente no va a tener ninguna cercanía con lo que él plantea, pero creo que se ha convertido en la figura más competitiva que tiene el Partido Comunista de cara a una elección presidencial. Sí me gusta. No sé, no. No me gusta. que- No, lo que pasa es que nosotros tomamos nosotros tomamos una definición que Espérate, es antes de ir para allá. tu respuesta, vamos a leer el tweet Ya. de Anita Cabeza. Sorry por lo que escribiré. Chuta. Pero si llegamos a tener a Katy Barriga de presidente, nos merecemos ir a la mierda como país. Para ser presidente se requiere mucho más capacidad que para ser alcalde. Me salió como del estómago. Se voy a decir mierda por acá para empezar Y a otra ocuparme mujer. también yo. Sí, A puede veces, ser el rato que quieras. ¿sabes lo que pasa? Que yo, antes, para interrumpirte, porque
de repente queda boteando como que uno como mujer no tiene que atacar a las mujeres, al contrario, pues si estamos peleando un lugar, yo creo que más nos tenemos que criticar para sacar lo mejor Es que no de estamos nosotras, criticando porque es mujer. Claro. No la estamos Sí, criticando por estamos ser de acuerdo. mujer. No, No, claro, no, porque no, es por las redes no, sociales, sí. ¿tú cachai? Que esta gente sin No, vida empieza a molestar. No, Sí. yo creo que es bien importante recalcar eso, que yo creo que es importante que exista el liderazgo femenino y sobre todo en una política que está, además de masculinizada, yo creo que eso ha traído vicios que son terribles. Entre ellos esta cosa de la brutalidad que tiene de repente la política, que no digo que las mujeres hagan otro tipo de política, sino que yo creo que es la brutalidad contra la mujer, porque siempre se le ha entregado a la mujer un rol muy distinto en la política, como la que se encarga de las lucas, o sea, esa cosa tiene que cambiar, es una brutalidad. Pero bueno, yo creo que la situación de Daniel Jadwe, y no solamente Daniel Jadwe, yo creo que nosotros como partido tenemos otras cartas. Probablemente Daniel Jadwe sea la persona que está mejor instalada porque creo que él se ha preocupado a propósito de las farmacias populares, las ópticas populares, entre otras más populares, de instalarse, y se ha instalado muy bien porque ha hecho de que la política municipal rompa esa En Las Condes están las farmacias populares. Populares. Están los ladrones populares allá. Están siempre los municipios como actuando en el marco de la ley constitucional de municipalidad, que es una celda. O sea, entonces tú en el municipio puedes hacer estas cosas y todo el resto lo ve el gobierno central. Entonces, en la democratización también de los territorios, que los municipios se empoderen, creo que ha sido la política justamente en el Jadwe de empoderarlo. Nosotros tomamos la decisión en todo caso como partido de llevar una candidatura presidencial. Eso lo tomamos hace muy poco, una decisión. Por tanto, algunos que van a así como a asustarse, los comunistas, no, la verdad es que nosotros ¿No vamos sería a... la primera vez? No es primera vez, correcto, no es primera vez. Nosotros lo hacemos siempre en el marco de buscar la unidad más amplia, pero la unidad más amplia con la opinión de los comunistas en la mesa. ¿Cuál fue el último candidato PC, la Gladys Marín? No, fue Tomás Hirsch, pero él no era militante comunista, fue Guillermo Tellier, fue candidato presidencial. Pero fue precandidato presidencial, sí, correcto. Fue precandidato estuvo en la presidencial papeleta. y después Tomás Hirsch estuvo en la papeleta. Cierto. Quien estuvo en la papeleta antes fue Gladys Marín, correcto. Chiquillos, se nos acabó el tiempo. Se les agradece nuevamente. No pudimos poner música esta vez, vamos a poner la próxima. Uy, No, sí, pero verdad. póngase de acuerdo para tirarse una canción. Po. Ya, Venían con canciones pensadas. Yo venía No. con una- Sí, Ah, viene. Sí. ¿Cuál? Con ganas de- A ver si es mejor que la mía que Sí, que tenía la viene pensada. lista. ¿Cuál tenías pensado? No, quería poner a New Order porque hoy día mucha gente se quedó con las ganas porque iba a tocar New Order en Chile y se Ya, suspendió dale. porque no llegaron los equipos. Entonces no Ah, dejemos con la cara a la gente. Ya, Entonces, está bien. no, si no, pero tenemos esa. ¿qué querés poner tú? No, yo quería poner The Addicts. Pero, Cachipún. ¿sí? Cachipún. 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 ¿Qué canción? ¿Para qué? Esa misma. Bien invitado, porque no invitado nomás. Bien. Mira cómo te compraste bien, a bien, Rodrigo. El próximo programa toca a mí, entonces. Sí, obviamente, Ya. hay que venir con las canciones pesadas. Ahí escuchamos a Alberto Plaza. Eres un perfecto bandido. Eres un perfecto bandido. Ya, chiquillos, muchas gracias. Nos vemos. Oye, un Vale, millón de muchas gracias. gracias. Mauricio. Muchas Nos vemos gracias. a las 4:30 en Infames. 4:30 de la mañana. Chao, cabros. Nos vemos. Gracias. Chao, chao. Closet, come out of the hole, come out of the woodwork, come